La vida de la actriz de Hollywood, Natalie Wood, fue verdaderamente de película. Rodeada de drogas, alcohol, además de su triángulo amoroso con Christopher Walken y su muerte misteriosa, ahogada en un lago, marcarían la trayectoria personal de una intérprete que había conseguido brillar con luz propia en sus trabajos, en el esplendor en la hierba y rebelde sin causa. Wood fallecía en 1981 y durante estas décadas. Los rumores sobre esta habían dejado caer que también habría sufrido una violación por parte de uno de los hombres más poderosos de la industria de Hollywood, un secreto a voces que podría haber sido desvelado ahora. Sigue con nosotros esta triste historia de esta gran actriz, cómo sufrió para alcanzar el éxito hollywoodense. Su nombre de pila, Natalia Nikolaevna Sakarenko, cambiado su nombre a los 4 años a Natasha Gurdin, nació en San Francisco, California, 20 de julio de 1938. Fue una actriz estadounidense de origen ruso que comenzó su carrera en el cine cuando era niña. Sus padres habían emigrado de Rusia, que en ese entonces era parte de la Unión Soviética, poco antes de nacer ella. Pronto su padre sustituyó el apellido familiar por el de Gurdin, y a los 4 años quedó inscrita en el registro como Natasha Gurdin. Se convirtió en una estrella de Hollywood cuando era una joven adulta. Su ambiciosa madre impulsó su carrera apoyándola a ser una estrella de cine. Se convirtió en una estrella de cine infantil que intervino en numerosas películas con notable éxito, siendo una de las pocas que consiguió superar la transición de estrella infantil a actriz adulta. Esta ambición de su madre porque fuera famosa se debe a que cuando estaba embarazada, le leyó la mano a una anciana que estaba en la calle, diciéndole: «Su hija será una gran estrella, pero deberá tener mucho cuidado con las aguas oscuras». Esto de las aguas oscuras explicaría más tarde su muerte. Natalie no sabía nadar, debido a que su madre le advirtió toda la vida sobre el respeto que debería tenerle al agua. Una trampa muy hábil de su madre fue cuando Natalie tenía 9 años. Ambas estaban caminando y se encontraron con un rodaje de una película. En ese momento su madre le dijo que fuera a sentarse en las rodillas del director y que le cantara una canción. Al escuchar su hermosa voz y su gracia, le hizo su primer contrato para la película, Miracle on 34th Street, y se convirtió en una estrella de Hollywood cuando era una joven adulta. Durante la década de 1970, comenzó una pausa en su carrera, teniendo 2 hijos con su esposo Robert Wagner, con quien se casó, se divorció y se volvió a casar después de divorciarse de su segundo esposo. Natalie Wood apareció en solo 3 películas a lo largo de la década, pero actuó en varias producciones de televisión, incluida una nueva versión de la película De aquí a la eternidad, 1979, por la que recibió un premio Globo de Oro. Sus películas representaron una mayoría de edad para ella y las películas de Hollywood en general. Los críticos han sugerido que la carrera cinematográfica de Wood representa un retrato de la feminidad estadounidense moderna en transición, ya que fue una de las pocas en incluir papeles infantiles y de personajes de mediana edad. Natalie Wood disfrutó durante un periodo del estrellato debido a su físico, a su capacidad expresiva y a la eficacia de sus actuaciones. Fue nominada al Oscar en 3 ocasiones, por su interpretación en Rebelde sin causa, Esplendor en la hierba y Amores. Con Un extraño Wood, recibió 3 nominaciones al Oscar antes de cumplir 25 años. Comenzó a actuar en películas a los 4 años y le dieron un papel coprotagonista a los 8 años en Miracle on 34th Street, 1947. Cuando era adolescente, obtuvo una nominación al premio de la Academia a la mejor actriz de reparto por su actuación en Rebelde sin causa, 1955, seguida de un papel en The Searchers de John Ford, 1956. También protagonizó las películas musicales West Side Story, 1961, y Gypsy,
1965, 1962, y recibió nominaciones al Premio de la Academia a la Mejor Actriz por sus actuaciones en Esplendor en la Hierba, 1961, y Amores con un extraño, 1963. Su carrera continuó con películas como Sex and the Single Girl, 1964, See the Daisy Clover, 1964, y Bobby Carroll y Teddy Alice, 1969. En estos años, en el apogeo de su carrera cinematográfica, a Natalie Wood se la consideró la actriz más popular de Hollywood junto con Elizabeth Taylor. Su historial incluye otras películas importantes como The Searchers de John Ford y El Candidato, junto a un joven Robert Redford. Alrededor de esta gran actriz hay un misterio del que siempre se ha hablado y es sobre su fallecimiento. Para muchos sigue siendo un misterio. Aquí el esplendor, necesitamos ayuda. Con estas palabras, se iniciaba una de las tragedias de Hollywood más intrigantes de las últimas décadas. Era la 1:30 de la madrugada del 28 al 29 de noviembre de 1981 y Natalie Wood había desaparecido. El escenario no podía ser más idílico y a la vez más típico de una novela negra clásica. El yate Splendor estaba fondeado en la californiana Isla Catalina, refugio marino de los adinerados habitantes de la cercana Los Ángeles. Además del capitán Dennis Davern, los 3 tripulantes de la embarcación representaban la flor y la nata del mundo del espectáculo. Eran el glamuroso matrimonio formado por Robert Wagner y Natalie Wood y el carismático Christopher Walken, galardonado con un Oscar y actor emblemático del nuevo Hollywood. Lo que allí sucedió marcaría a estas 4 personas para siempre. Ellos salieron de Los Ángeles el viernes 27 de noviembre, y durante ese día y el siguiente los dedicaron a recorrer varios puntos de la isla. La noche del 28 cenaron en el restaurante Dogs Harbor Reef. Allí bebieron 2 botellas de vino y 2 de champán y alrededor de las 10 volvieron al barco. A la 1:30 de la madrugada, el capitán Davern y Wagner llamaron a la guardia costera denunciando que Natalie Wood ya no estaba a bordo. Faltaba también Prince Valiant, la lancha hinchable que utilizaban para desplazamientos cortos, y presumían que la actriz se había alejado en ella. A las pocas horas se encontró la lancha, pero ni rastro de Natalie. A las 8:15 de la mañana siguiente apareció el cadáver de la actriz, de 43 años, flotando junto a unas rocas. Con la noticia provocó una tremenda conmoción en el mundo del cine y en aficionados de todo el planeta. La autopsia dictaminó que Natalie había muerto ahogada, que en su cuerpo había algunas heridas superficiales en brazos y piernas y una pequeña abrasión en la mejilla izquierda, tal vez causada al caerse al agua. Su nivel de alcohol en sangre también era muy alto. La explicación de la muerte fue que se había debido a un accidente fortuito. Alterada por el alcohol, Natalie Wood había intentado alejarse en la lancha hinchable, pero tropezó, se cayó al mar, incapaz de volver a subir, y con su chaqueta de plumas mojada sumando peso y dificultando sus movimientos, acabó ahogándose por el agotamiento y el frío. De acuerdo a numerosas versiones, Wagner aceptó que ellos habían tenido una discusión por la carrera de Wood, en donde Christopher y Wagner en conjunto con Natalie participaban. Pero aunado a esto, aparecieron otros comentarios, en los que decían que habían celos, en los que Warner en un momento entró en cólera, tiró una botella señalando que Christopher tenía amoríos con Natalie, y que en ese momento Natalie, tratando de huir, se montó en la lancha y se fue. Aunque se les olvidó que Wood tenía terror al agua. Este episodio se vuelve más sospechoso si es verdad que, como defiende Davern, Wagner no quiso llamar inmediatamente a los guardacostas para denunciar la desaparición de Natalie, ni quiso tampoco encender los reflectores del barco para buscar a su mujer, escudándose en no querer provocar un escándalo. A lo largo de los años,
Davern ha sugerido con mayor o menor sutileza que Wagner estuvo implicado en la muerte de su esposa. ¿Había sido un asesinato? ¿Había sido Natalie empujada en el fragor de una pelea? Las dudas razonables hicieron que en 2011 se reabriera el caso, alimentando de nuevo el interés mediático. Sin embargo, no se llegó a ninguna conclusión tajante, solo cambiando la causa de la muerte de ahogamiento accidental a un poco satisfactorio y ambiguo ahogamiento y otros factores por determinar. El propio Wagner comentó resignado en una ocasión: las personas que están convencidas de que hubo algo más que lo que salió a la luz con la investigación nunca estarán satisfechas con la verdad. Porque la verdad es que no hay nada más que sacar. Fue un accidente. Y precisamente como los accidentes son absurdos, estúpidos e impredecibles, resulta tan difícil conformarse con que ellos son la respuesta a la muerte de una de las actrices más emblemáticas de Hollywood. Por si fuera poco, con su muerte, Natalie alimentaba el mito de una de las películas más emblemáticas de su carrera: Rebelde sin causa. Si James Dean había muerto en un accidente de coche al poco de terminar el rodaje de la película Salminio, había sido acuchillado 5 años antes. Ahora le tocaba a ella, la otra protagonista, sufrir una muerte violenta e inesperada. La leyenda de Hollywood devorando a sus hijos una vez más. Pero no solo esto fue trágico en la vida de Natalie, sino que, de acuerdo a su pequeña hermana, muchos años después, en el libro My Investigation into the Mysteries, de Atof Natalie Wood, en el que recoge las memorias de Lana Wood, la hermana de Natalie y también actriz y productora estadounidense, donde culpa de agresión sexual ni más ni menos que a Kirk Douglas. En verdad mucho se ha escuchado que se había pronunciado el nombre del polémico actor en relación a este hecho, pero sí de alguien tan cercano a Natalie. Una vida marcada por la tragedia. Los rumores se disparaban tras la muerte en 2020 de Douglas, a los 103 años, y las declaraciones de Lana en un podcast de que alguien poderoso había utilizado su posición privilegiada para violar a su hermana, que entonces tenía 16 años, en el Hotel Chateau Marmont. Unas declaraciones que los oyentes hilaron al instante con el nombre del actor. Recuerdo que Natalie estaba especialmente guapa cuando mamá y yo la dejamos esa noche en la entrada de Chateau Marmont, recuerda Lana. Una historia en la que también señala a Douglas como responsable de esta violación en aquel verano de 1955, en una época en la que ambas hermanas rodaban Centauros del Desierto. Su madre, María Sakarenko, programó esa reunión entre Douglas y Wood para que se le abrieran muchas puertas con un solo gesto de su famosa y bonita cabeza en su nombre. Pero la joven tardó mucho en regresar y cuando lo hizo algo había ido mal. Estaba muy desaliñada y muy molesta, y ella y mamá comenzaron a susurrar urgentemente entre sí. Realmente no podía oírlas ni entender lo que decían, señala Lana, quien tenía entonces 8 años. Al parecer, algo malo le había sucedido a mi hermana, pero fuera lo que fuera, aparentemente yo era demasiado joven para que me lo contaran. Tras esto, hubo un gran silencio ante la violación. Pese a todo pronóstico, la matriarca decidió primar la carrera de Natalie y aconsejó a ésta que aguantara. Lana habría prometido a su hermana en vida no contar nada jamás. Pero los rumores se habían intensificado tanto estos años que ésta habría decidido hacer justicia. Fue como una experiencia extracorporal. Estaba aterrorizada, estaba confundida. Este primer encuentro era recordado por Kirk Douglas en sus memorias de una manera diferente. Su autobiografía de 1988, El hijo del trapero, rememoraba en este capítulo a Good como una niña bonita con una chaqueta de gamuza que saltó hacia él. La actriz, nominada en 3 ocasiones a los Oscars, sufrió una vida realmente complicada que finalizaba abruptamente en los años 80. Hace una década,
las investigaciones se reabrían para determinar si realmente su fallecimiento había sido un posible asesinato provocado por los celos de su marido, Robert Wagner.